Hola, muy buenas tardes a todos. Soy la doctora Sara Azael de la compañía US Ophthalmic. Bienvenidos a todos a este ciclo de conferencias que organiza nuestra compañía y en esta oportunidad tenemos el placer de tener este invitado especial, el doctor Alexander Gan, médico oftalmólogo egresado de la Fundación Abao de la Universidad de los Andes, con fellow en investigación clínica de retinopatía diabética en Houston, Texas, y fellow en investigación de imagen retiniana en Adaptive Optics en New York Eye and Ear. También ha hecho fellow en cirugía de enfermedades vitreoretinianas en la Universidad de los Andes, también por la Fundación Abao, entrenamiento quirúrgico en cirugía de retina y vitrio en la Fundación Visión en Paraguay. Actualmente es jefe del Departamento de Retina de la Unidad de Oftalmólogos Asociados en Caracas, Venezuela. Como ven, a pesar de su juventud, es un doctor que ha pasado por ha tenido un entrenamiento maravilloso y hoy va a enseñarnos los enfoques básicos de retinopatía diabética, todo lo que un oftalmólogo general tiene que saber de un tema tan importante y frecuente como lo es la retinopatía diabética. Así que los dejo en compañía del doctor Alexander Gan. Bienvenido seas. Hola, muy buenas tardes. Bueno, muy agradecido por la invitación de la doctora Sael y de US Ophthalmics. Y bueno, vamos a empezar a hablar el día de hoy de una enfermedad bastante común, con mucha prevalencia en nuestra práctica diaria oftalmológica. Y decidí llamar a esta charla retinopatía diabética, lo que el oftalmólogo general debe saber. Y vamos a tratar de hacer un recorrido bastante integral desde la epidemiología, el abordaje inicial de un paciente diabético que llega inicialmente a la consulta y cómo hacer el tratamiento en estos casos. Entonces, eh, como sabemos, la diabetes es un grupo de enfermedades metabólicas que se caracterizan por tener un estado hiperglicémico debido a la falla en la secreción o acción de la insulina o en algunos casos de ambos, ¿ok? Entonces, como sabemos, la diabetes va a tener afectación sistémica, va a ser una enfermedad multisistémica, y vamos a tener afectación a nivel cerebral, a nivel cardiovascular, a nivel renal, incluso a nivel neurológico, pero lo que nos importa el día de hoy es a nivel ocular. Como vemos, 28.5% de los pacientes mayores de 40 años con diabetes mellitus van a tener aproximadamente retinopatía diabética y 13% de estos pacientes van a tener edema macular diabético. Entonces, ¿qué es la retinopatía diabética? La retinopatía diabética es una enfermedad crónica progresiva que potencialmente va a amenazar la vista y su base fisiopatológica se basa en la afectación de la microvasculatura retiniana. Y esto es debido a un estado de hiperglicemia prolongado y además otros estados o otras enfermedades sistémicas asociadas a la diabetes mellitus, como vamos a ver más adelante. Entonces, sabemos que la retinopatía diabética es la primera causa de nuevos casos de ceguera legal en personas entre los 20 y 74 años de edad en países desarrollados. Y tenemos que 93 millones de personas a nivel mundial sufren de retinopatía diabética. Sin embargo, aproximadamente 28 millones de personas, lo que es un 7.5, un 10.2% de la población mundial, va a sufrir de retinopatía diabética que amenaza la visión. Sin embargo, de estos 28 millones de personas, se ha establecido que 17 millones de personas van a sufrir de retinopatía diabética y 20 millones de estos 28 millones de personas van a sufrir de edema macular diabético. Entonces es importante recordar que todo el mundo con diabetes tiene riesgo de desarrollar retinopatía diabética. Y básicamente la prevalencia de retinopatía diabética va a venir influenciada por el diagnóstico temprano de diabetes. ¿Qué quiere decir esto? Que ambientes en los cuales nosotros tenemos una alta prevalencia de la enfermedad diabética y un buen sistema de salud, vamos a tener un diagnóstico temprano de la misma. Y esto nos va a llevar a tener una menor prevalencia de la retinopatía diabética, y esto es importante tomarlo en cuenta, ya que en nuestros países estamos en vías de desarrollo,
esto no se cumple en su totalidad. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, se han hecho un montón de estudios, de los cuales vamos a tratar de enfocarnos en los cuales están resaltados. Entonces, sabemos que en el estudio epidemiológico de Wisconsin de retinopatía diabética, se estableció en el año 79 que la progresión de retinopatía diabética en 25 años en diabéticos tipo 1 venía influenciado en primer lugar por la duración de la diabetes, en segundo lugar por el estatus hiperglicémico, por enfermedades asociadas como hipertensión arterial o dislipidemia. Sin embargo, lo más importante era la duración de la diabetes y el estatus de retinopatía diabética de base que iba a tener el paciente. Y esto iba a condicionar a que este paciente progresara a tener retinopatía diabética en estados avanzados. Entonces, se estableció que pacientes sin retinopatía diabética tenían 54% menor progresión o menor probabilidad de progresión a retinopatía diabética proliferativa que aquellos pacientes que tenían retinopatía diabética no proliferativa severa de base. Entonces, de acuerdo a la duración que vamos a tener de la diabetes, dependiendo si estamos frente a un paciente diabético tipo 1 o diabético tipo 2, vamos a establecer que en los pacientes diabéticos tipo 1, a los 5 años de ser diabético, el 25% de ellos van a tener una probabilidad de tener retinopatía diabética. A los 10 años, 60%, y con una enfermedad con una duración mayor a 15 años, un 80%. Cambio, en los pacientes diabéticos tipo 2, vamos a tener que en aquellos pacientes que tienen una duración de enfermedad menor a 5 años, vamos a tener una prevalencia de retinopatía diabética entre el 24 y el 40%. Y vemos si la duración de la diabetes es mayor a 15 años, como este porcentaje se puede elevar incluso hasta el 80%. ¿Qué es lo que pasa? Que además los pacientes que sufren de diabetes y que tienen más de 25 años de diabetes mellitus, entre el 2 y el 25% de estos pacientes van a tener riesgo de tener retinopatía diabética proliferativa. Entonces, como sabemos, un estatus hiperglicémico se asocia cercanamente con un mal control metabólico y con retinopatía diabética. Entonces, se ha establecido que la terapia máxima de control va a reducir la progresión de retinopatía diabética y de nefropatía entre el 25 y el 76% de los casos. Y tenemos que saber que una reducción de la hemoglobina glicosilada por debajo del 10% va a reducir el riesgo de progresión y de complicaciones microvasculares entre el 35 y 43%. Sin embargo, tenemos que el American College of Endocrinology y el American Association of Clinical Endocrinology busca o recomienda que nosotros tenemos que individualizar los niveles de hemoglobina glicosilada debido al riesgo individual de cada paciente de sufrir de hipoglicemias, esto asociado a las condiciones multisistémicas que pueda tener este paciente. Entonces, estas dos organizaciones recomiendan que lo ideal es que un paciente diabético en buen control tenga una hemoglobina glicosilada por debajo de 6.5%, siempre y cuando no haya enfermedades concurrentes que puedan tener riesgo de bajar nuestro nivel de glicemia. Y en caso de tener una enfermedad concurrente, se recomienda una hemoglobina glicosilada por encima de 6.5, sin embargo, por debajo de 7%. Hay que saber que tener una hemoglobina glicosilada en buen control va a ayudar a disminuir la progresión de retinopatía diabética en 54% y a disminuir el riesgo de ceguera legal en 16.3%. Como sabemos, el control de la presión arterial es fundamental y se ha establecido que la presión sistólica debería estar por debajo de 144 milímetros de mercurio. Y esto nos va a ayudar a reducir en 37% las alteraciones microvasculares. Sin embargo, se ha publicado que tener una presión sistólica alrededor de 117, 120 milímetros de mercurio en diabéticos nos va a ayudar a reducir el riesgo de pérdida de visión en aproximadamente 47%. En relación a la dislipidemia, esto tiene cierta connotación con la aparición de exudados duros y la pérdida visual central. Del estudio Field y del Accord Eye Study se determinó que mantener un buen control de la dislipidemia en estos pacientes ayuda a disminuir la progresión de retinopatía diabética y de edema macular diabético en 34%, reduciendo así la necesidad de fotocoagulación láser. Entonces, habiendo revisado esto, nosotros pudiésemos dividir los factores de riesgo en retinopatía diabética en factores de riesgo no modificables y factores de riesgo modificables.
De los factores de riesgo no modificables para retinopatía diabética vamos a tener en primer lugar la duración de la enfermedad de base, la edad del paciente, el estadio de la retinopatía inicial al momento del diagnóstico y la albuminuria, que nos habla de que ya hay un toque del estado general a nivel renal. De los factores de riesgo modificables, y es en los que nosotros nos tenemos que enfocar principalmente, son la hemoglobina glicosilada, la hipertensión, la dislipidemia, y si el paciente es fumador, sufre de apnea del sueño, es anémico, y tratar de buscar algún cierto tratamiento para estas enfermedades asociadas o estas condiciones asociadas para ayudar así a tener una buena progresión de nuestra enfermedad. Entonces, cuando llega un paciente diabético, nosotros inicialmente tenemos que preguntar desde hace cuánto tiempo tiene el diagnóstico de diabetes y qué tipo de diabetes sufre. No nada más eso, preguntarle por la última glicemia y si sabe cuál es el valor de la hemoglobina glicosilada, si actualmente está en buen control y si cumple las medicaciones o no. Y además, si hay enfermedades sistémicas asociadas, como enfermedad renal, hipertensión, dislipidemia, si la paciente está embarazada o no, o si la enfermedad diabética se desarrolló a raíz del embarazo, si hay neuropatía y además si sufre de apnea del sueño, si hay un estatus anémico o si el paciente es fumador o no. Y con respecto a los antecedentes oftalmológicos de importancia, importante preguntarle por tratamientos previos de retinopatía diabética, porque esto nos va a ayudar a orientar cuál es el estado basal de la enfermedad de nuestro paciente. Entonces, la mayoría de estos pacientes, ¿por qué van a consultar? Por presentar visión borrosa, por presentar flotadores, visión fluctuante, visión distorsionada, áreas oscuras en la visión nocturna deficiente, igualmente deterioro en la visión de colores y una pérdida parcial o total de la visión dependiendo de la gravedad de la enfermedad. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla esta enfermedad desde el punto de vista fisiopatológico. Como ya sabemos, la retinopatía diabética es consecuencia de un estado hiperglicémico prolongado. Y esto va a conllevar a que tengamos cambios químicos, los cuales van a provocar que se acumule el sorbitol a nivel intracelular y esto va a conllevar a que haya una pérdida de los pericitos a nivel de los capilares. Entonces, esta pérdida de los pericitos va a tener dos efectos importantísimos. Primero, va a modificar la estructura de la membrana basal capilar y en segundo lugar, va a provocar la pérdida de la inhibición de las células endoteliales, provocando así los microaneurismas, que es una de las alteraciones iniciales que vamos a tener en retinopatía diabética. Igualmente, el aumento de la hemoglobina glicosilada va a disminuir la difusión de oxígeno y esto va a crear un estado de hipoxia a nivel retinal. Todo esto va a conllevar a que hayan alteraciones en la pared vascular y esto provoca un aumento en la permeabilidad que va a ser causante del edema retinal, de la presencia de exudados duros y de la pérdida de elasticidad del tejido eventualmente. Entonces, como sabemos, tenemos un paciente diabético con las alteraciones metabólicas que se discutieron anteriormente y esto va a conllevar a que haya un daño a nivel microvascular. Esto va a provocar que se genere un estado de hipoxia a nivel retinal, lo cual va, en primer lugar, a incrementar la permeabilidad del tejido por el daño de la barrera sanguínea a nivel retiniano y además a aumentar la producción de VEGF. Y esto, en consecuencia, va a provocar la fuga capilar, lo que va a generar el edema macular. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos un aumento del grosor de la pared capilar cuando tenemos un paciente diabético que además es hipertenso? Se disminuye la luz vascular y esto va a provocar éstasis en el flujo sanguíneo. Esto va a generar un estado de hipercoagulabilidad de la sangre, provocando, en primer lugar, aumento de la viscosidad sanguínea, adhesividad de las células sanguíneas a nivel intravascular y agregación plaquetaria, lo cual va a generar, en primer lugar, oclusiones capilares con zonas angiográficas de no perfusión y microtrombos, lo cual vamos a ver clínicamente como los exudados blancos. Secundariamente vamos a tener un estado de isquemia a nivel retiniano, lo cual va a provocar que se sigan generando, en primer lugar, microaneurismas, se generen hemorragias y empiecen a aparecer anomalías microvasculares intrarretinales y arrozamiento venoso, las cuales vamos a definir más adelante. Entonces, esta isquemia progresiva es la base de la fase proliferativa en la retinopatía diabética. Y esto va a provocar que haya una pérdida de regulación y proliferación de las células endoteliales vasculares por el aumento de la secreción de
factores proangiogénicos. Y estos factores proangiogénicos van a estimular la proliferación de células endoteliales, tanto de forma directa o indirecta. Como ya hemos sabido, o como ya es bien sabido, en un paciente diabético hay una vasodilatación venular generalizada también. Y esto provoca que haya un estiramiento de las células endoteliales, haya mayor permeabilidad vascular, pero además que haya un aumento de la sensibilidad a los factores de crecimiento y a los factores proangiogénicos. Y esto va a generar que haya así una migración de las células endoteliales de las capas profundas de la retina hasta la cavidad vítrea, generando así neovasos. Igualmente es importante recordar que ya en los estados más avanzados de la enfermedad, donde vamos a tener fibrosis y desprendimiento de retina traccional, va a haber una estimulación de lo que van a ser los antígenos, las moléculas que unen a la fibronectina y al colágeno, provocando así la fibrosis y los desprendimientos de retina traccional a nivel local. Entonces, resumiendo, tenemos un estado hiperglicémico, el cual nos va a provocar, por todas las alteraciones ya que discutimos anteriormente, una vasoconstricción local y una alteración a nivel de los pericitos, a nivel endotelial de la microvasculatura. Además, por el daño oxidativo que vamos a tener en estos pacientes, se va a generar un estado de hipoxia y un aumento en consecuencia de la secreción de VEGF, lo cual va a generar que se desorganice la barrera hematorretiniana y se produzca en consecuencia de edema macular. Además, vamos a tener una desestabilización a nivel vítreo, lo cual va a generar que empiecen a generarse tracciones a nivel vítreo macular, la cual, en primer lugar, pudiese provocar un empeoramiento del edema macular, pero más adelante la aparición de fibrosis y desprendimientos de retina traccional. Entonces, es importantísimo saber cómo vamos a definir nosotros lo que es clínicamente la retinopatía diabética. Y este es el primer reporte del ETDRS en cuanto a lo que vendría siendo el estadiaje de la retinopatía diabética de fotos estereoscópicas a color de fondo de ojo. Entonces, ellos se basaron en fotografías que se tomaban en los 7 campos retinales inicialmente, cuando no existían las cámaras de amplio campo, y empezaron a definir lesiones básicas de retinopatía diabética. Entonces vamos a hacer un recorrido a través de todas estas lesiones básicas para poder así definir y poder clasificar nuestros pacientes. En primer lugar tenemos los microaneurismas, que son el primer signo de retinopatía diabética, y se define un microaneurisma a una dilatación saccular consecuencia de la permeabilidad vascular que tiene un diámetro menor a 125 micras. Estas por lo generalmente van a estar ubicadas en la capa nuclear interna de la retina y van a provenir de capilares venosos por lo general. Y las vamos a encontrar mayoritariamente a nivel del polo posterior, como vemos en la foto acá abajo, mano derecha. Las hemorragias intrarretinianas, dependiendo de la ubicación a nivel retiniano, pueden ser profundas o superficiales y cada una de ellas se va a caracterizar por ser, de acuerdo a su localización, de una forma u otra. Entonces tenemos que las hemorragias intrarretinianas profundas van a tener forma de punto y las hemorragias intrarretinianas superficiales van a tener forma de llama. Los exudados duros por lo general van a estar ubicados entre la capa plexiforme externa y la nuclear interna y pueden estar con una disposición o pueden distribuirse en una disposición anular o estrellada siempre y cuando estén alrededor de un microaneurisma y además pueden depositarse en las capas retinianas que hablamos anteriormente y lo que son no es más que depósitos de lípido y lipoproteínas sériles. Con respecto a los exudados blandos, estos ocurren a raíz de microinfartos que ocurren en la capa de fibras nerviosas y es por una oclusión brusca de las arteriolas precapilares en el plexo capilar superficial. Entonces lo vamos a ver como unas formaciones blanco-amarillentas irregulares de bordes imprecisos. Y esto es importantísimo porque este es uno de los principales signos que nos habla que estamos en presencia de progresión de retinopatía diabética en este paciente. El arrosariamiento venoso ocurre a nivel de las venas y vamos a tener un calibre irregular que se va a caracterizar por zonas sucesivas de dilatación y estenosis a lo largo del recorrido de esta vena y lo podemos ver en forma de salchichas o en forma de rosario. ¿Qué es lo que pasa? Que esto va a aumentar el flujo retiniano
y además también son lesiones que nos hablan que estamos en presencia de progresión del estado de la retinopatía diabética. Entonces, como vemos acá en la foto a mano derecha, vemos como hay esta dilatación en forma de salchichas con estrechamiento focales que van a progresar a lo largo del trayecto venular. Igualmente, vamos a hablar un poquito acerca de las anomalías microvasculares intrarretinianas, por sus siglas en inglés IRMA, que no es más que alteraciones patológicas de la red capilar y se caracterizan por presentarse como segmentos vasculares dilatados y tortuosos de calibre irregular. Igualmente podrían confundirse o tener un aspecto de telangiectasias o de shunts, y no es más que una representación de la isquemia focal que ocurre a nivel retiniano. Entonces, por lo general, estos IRMAs se van a localizar alrededor de zonas de no perfusión. ¿Y qué es lo que pasa? Los IRMAs ya nos empiezan a hablar de la severidad de la retinopatía diabética, ya no tanto de la progresión de la retinopatía diabética, sino de la severidad de la retinopatía diabética que tiene el paciente que estamos evaluando. En la angiografía con fluoresceína, eventualmente estos IRMAs pudiesen tener cierta fuga gradual a lo largo del estudio. Y acá vemos en la foto, en la mano izquierda, que es del trabajo original, vemos como hay estas anomalías microvasculares que pudiesen ser confundidas con unos shunts o con unas telangiectasias, y las vemos en la foto a color de la misma foto de la mano izquierda, como la vamos a evaluar acá, o como se ven representadas acá. Ya cuando avanzamos en severidad estamos en presencia de retinopatía diabética proliferativa, y eso lo vamos a hablar más adelante, pero vamos a hablar un poco acerca de la neovascularización. Y lo importante de esto es que esto puede crecer en cualquier parte de la superficie de la retina y normalmente crecen hacia la cavidad vitrea. Y esto no es más que un estado de alerta de la isquemia a nivel retiniano que tenemos en este paciente. Entonces, la neovascularización la podemos tener a nivel del disco, en cualquier nivel en la retina, pero hay que saber que neovascularización de disco es toda aquella neovascularización que va a estar ubicada dentro de un diámetro de disco del margen del nervio óptico, como vemos en este caso, en la foto a mano derecha en la parte superior. Y neovascularización, NBE, es en cualquier otra localización que se encuentre por fuera de un diámetro de disco del margen del nervio. Y ya en los estados más avanzados y más severos vamos a tener proliferación fibroglial, que no es más que consecuencia de la neovascularización. ¿Qué es lo que pasa? Acá los neovasos empiezan a crecer hacia el vitrio y el hialoides posterior, y se empieza a generar una reacción de fibrosis a consecuencia de la estimulación de las células gliales a nivel local y de los fibrocitos. Entonces, ya tomando en consideración todas las lesiones básicas que hemos hablado, todo el recorrido que hemos hecho a través del recorrido clínico, las lesiones básicas de retinopatía diabética que hemos hecho, se han establecido diferentes escalas o clasificaciones para poder determinar diferentes estadios de retinopatía diabética. Entonces, esta es la escala internacional de severidad de retinopatía diabética, y es la que vamos a tomar en cuenta el día de hoy. Entonces, con respecto a la escala clínica internacional de severidad de la retinopatía diabética, vamos a tener tres estadios principales. Paciente que es diabético, pero en el cual no hay evidencia de retinopatía diabética. El paciente en el cual tenemos una retinopatía diabética no proliferativa, y el paciente en el cual tenemos retinopatía diabética proliferativa. Y esto es importantísimo saberlo, porque en base a esto nosotros vamos a saber cómo vamos a hacer el seguimiento de estos pacientes, cuándo lo vamos a referir y cómo lo vamos a tratar. Entonces, en la retinopatía diabética no proliferativa vamos a tener 4 estadios básicamente. Paciente con retinopatía diabética no proliferativa leve, en el cual solo vamos a encontrar microaneurismas. El paciente que tiene una retinopatía diabética no proliferativa moderada, esto es un estadio un poco más severo que el de la leve, pero menos severo que la regla 421, que nos va a definir la retinopatía diabética no proliferativa severa. ¿Qué es la regla 421? Es tener microaneurismas o hemorragias en 4 cuadrantes de la retina, arrozamiento venoso en 2 cuadrantes de la retina, o IRMA en un solo cuadrante. Cuando tenemos más de 2 criterios de esta regla 421 que nos definen la retinopatía diabética no proliferativa severa, vamos a estar en presencia de un estadio muy severo, y lo vamos a clasificar así.
La retinopatía diabética proliferativa la podemos clasificar cuando tenemos características de alto riesgo o sin características de alto riesgo. Cuando no tenemos características de alto riesgo, estamos hablando de neovascularización en cualquier parte de la retina, sin hemorragias prerretinianas o hemorragias vítreas, o cuando tenemos una neovascularización del disco que sea menor a 1/4 del área del disco óptico. Y cuando tenemos características de alto riesgo, vamos a tener neovascularización que es mayor a 1/4 del área del disco óptico, que se va a acompañar de hemorragia vítrea, hemorragia prerretiniana, más neovascularización del disco o neovascularización en cualquier parte de retina que tenga mayor a media área de disco óptico. Y podemos tener retinopatía diabética proliferativa avanzada cuando tenemos hemorragias vítreas extensas, desprendimientos de retina traccionales, glaucoma neovascular o tisis bulbar. Entonces, todos los pacientes diabéticos, independientemente del estadio, pueden tener algo que se llama edema macular diabético, la cual es la principal causa de ceguera y de retinopatía diabética cuando se amenaza la visión. Entonces, tenemos que la presencia de edema macular diabético es independiente del grado de retinopatía. Este puede estar presente en estadios no proliferativos como en estadios proliferativos, pero es más común tenerlo cuando tenemos estadios avanzados de retinopatía diabética. Entonces, igualmente vamos a tener distintas escalas de edema macular diabético, y la escala clínica internacional de severidad lo clasifica de acuerdo al grado de severidad de enfermedad, y básicamente lo divide en si hay o no hay edema macular diabético aparente. Cuando tenemos edema macular diabético aparente presente, este puede ser leve, moderado o severo, dependiendo de qué tan involucrado va a estar el centro de la mácula o qué tan cercano al centro de la mácula va a estar. Entonces, es importante que la severidad lo vamos a evaluar en el estudio oftalmoscópico, y podemos clasificarlo en leve, moderado o severo, como dije anteriormente, pero la base de la clasificación del edema macular va a ser de acuerdo a la cercanía al centro macular. Igualmente, es importante saber la definición de lo que es el edema macular clínicamente significativo, que fue establecida en el ETDRS. Entonces, básicamente, el ETDRS estableció edema macular diabético como la presencia de engrosamiento retinal dentro de un diámetro de disco del centro de la mácula, o la presencia de exudados duros dentro de un diámetro de disco del centro de la mácula, como vemos en las imágenes que tenemos en la línea inferior. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos edema macular clínicamente significativo? ¿Qué es el que realmente va a amenazar la visión central de nuestros pacientes? Se puede definir de 3 formas, o puede ser considerado con 3 factores o con 3... Sí, va a ser definido por 3 reglas básicas. La primera es cuando hay engrosamiento retiniano a 500 micras o menos del centro de la fovea. Cuando tenemos exudados duros a 500 micras o menos del centro de la fovea, si se asocian con engrosamiento retiniano adyacente, como vemos en el gráfico que tenemos acá, o cuando tenemos engrosamiento retiniano que tenga al menos un área de disco, como vemos acá, y que parte del mismo se encuentre dentro de un diámetro de disco del centro de la fovea, como vemos en la figura inferior. ¿Qué es lo que pasa? Actualmente, para simplificar lo que vendría siendo un edema macular que va a afectar el área de visión central, se clasifica el edema macular si afecta el área de visión central, o si afecta el centro de la fovea, o si no afecta el centro de la fovea, con miras de tratar de agarrar y clasificarlo de una forma muchísimo más fácil, para poder así hacer una derivación muchísimo más expedita de los pacientes. Igualmente, nosotros podemos tener la clasificación geográfica del edema macular diabético, podemos tener edemas maculares focales, edemas maculares multifocales o difusos, cuando tenemos áreas de engrosamiento retiniano mayores a 2 diámetros de disco con afectación foveal. Igualmente, cuando tenemos o también lo podemos clasificar con un aspecto cistoide, cuando tenemos un componente focal y difuso, como vemos en la lámina. Sin embargo, actualmente, hoy en día, nosotros estudiamos el edema macular con el estudio tomográfico, con el estudio del OCT. Entonces, en base al OCT, nosotros podemos clasificar el edema macular diabético en 3 tipos. En edema macular diabético espongiforme, cuando tenemos aspecto quístico
o cuando tenemos desprendimientos serosos subfoveales, como vemos en esta foto de acá. Y igualmente, estos tres tipos de edema maculares nosotros tenemos que tratar de clasificarlos también de acuerdo a si hay afectación o no de la interfase vitriomacular, como vemos en la última foto que tenemos inferior, donde vemos un síndrome de tracción vitriomacular asociado a un edema macular de aspecto esponjiforme de forma difusa. Entonces, con respecto a las alteraciones a nivel de la interfase vitriomacular, es importante saber qué tanta afectación vamos a tener a nivel retiniano y qué tanta tracción nos va a estar generando esta área o esta hiperreflectividad y esta fibrosis que vamos a tener a nivel macular. Entonces pudiésemos tener desde una línea hiperreflectiva hasta una línea hiperreflectiva con múltiples puntos de unión, o incluso tener una tracción vitriomacular muchísimo más severa en alas de gaviota, como vemos en la foto inferior. Entonces, ¿qué importancia tiene el uso del OCT en retinopatía diabética? Normalmente nosotros utilizábamos el OCT para evaluar pérdidas visuales que no tienen ninguna explicación, para identificar áreas de tracción vitriomacular o para evaluar a aquellos pacientes en los cuales nosotros tenemos dificultad o se hace cuestionable la presencia o determinar si hay edema macular diabético. Lo importante de esto es que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que nunca debemos utilizar el OCT para hacer screening de retinopatía diabética. Con respecto a la angiografía, normalmente anteriormente se utilizaba para guiar el tratamiento láser en pacientes que tenían edema macular clínicamente significativo, para evaluar pérdida visual sin ninguna explicación, o lo más importante o el uso más importante que tiene actualmente es en aquellos pacientes en los cuales no logramos identificar un área en el cual nosotros pensamos que pudiese haber una neovascularización, o si lo que tenemos es un IRMA. Entonces, en estos casos es importantísimo, es donde toma valor el uso de la angiografía. Pero nuevamente es importante saber que la angiografía con fluoresceína nunca debe ser utilizada para hacer screening de retinopatía diabética. Entonces, ya teniendo en consideración las lesiones básicas, teniendo en consideración la clasificación tanto de retinopatía diabética y edema macular diabético, vamos a hablar ahorita un poco de cómo debe ser el screening de estos pacientes. El screening es uno de los aspectos más importantes en términos de la efectividad de los costos en el manejo de retinopatía diabética. ¿Y cómo vamos a hacer el screening? Nosotros vamos a hacer el screening con exámenes oftalmológicos completos, en los cuales vamos a medir la agudeza visual mejor corregida y vamos a hacer un examen de fondo de ojo con la pupila dilatada. Y estos pudiésemos complementarios con exámenes de OCT y de fotografías de amplio campo. ¿Cuál es la finalidad de hacer el screening? Garantizar que este paciente tenga un acceso adecuado y a tiempo para un manejo oftalmológico generalizado. Entonces, las guías del International Council of Ophthalmology en el 2007, que fueron las últimas que salieron, definen cuáles son los aspectos mínimos de una consulta de screening para asegurar una buena referencia a un paciente diabético. Entonces, los aspectos mínimos es tomar la agudeza visual antes de la dilatación pupilar y una evaluación de la retina de forma adecuada para poder así clasificar la retinopatía diabética en caso de estar presente o no. ¿Cómo vamos a tomar la agudeza visual? Haciendo refracción, utilizando una tabla de agudeza visual a 3-4 metros y de alto contraste visual, o pudiésemos utilizar una tabla de agudeza visual cercana y lejana, más el pinhole si la agudeza visual está reducida, o midiendo la agudeza visual utilizando una tabla de 6 sobre 12, equivalente a lo que vendría siendo una agudeza visual de 20-40, que consiste en 5 letras estandarizadas o símbolos, más la utilización del pinhole si la agudeza visual está reducida. ¿Y cómo vamos a hacer la evaluación de la retina en una consulta de screening? Haciendo oftalmoscopía directa o indirecta en lámpara de hendidura con oftalmoscopio binocular indirecto, o realizando fotografías de fondo de ojo de 30 grados o fotografías de amplio campo. Estas fotografías pueden ser mono o en estéreo, o además pudiésemos realizar fotografías con la pupila en midriasis o en miosis, dependiendo de la cámara que se utilice. Entonces, ¿qué es lo importante?
que los pacientes con retinopatía diabética tienen que ser referidos en los 3 meses del diagnóstico a un establecimiento donde haya una consulta especializada y que además cuente con una máquina de láser. Entonces, ¿qué pacientes son los que vamos a referir? Aquellos pacientes que tengan una agudeza visual menor a 20/40 o sintomatología leve, y es importante clasificar este paciente en su estadio de retinopatía diabética y referirlo de acuerdo a las recomendaciones que vamos a hablar ahorita. Entonces, tenemos un paciente que viene con historia de diabetes, es evaluado, la agudeza visual sin corrección o con los lentes que él usa actualmente es mejor a 20/40, lo seguimos viendo de forma rutinaria. Pero si la visión es menor a 20/40 o es peor, no vamos a tener una referencia urgente para una consulta especializada. ¿Qué es lo que pasa si nosotros hacemos un examen fundoscópico o hacemos una fotografía de fondo de ojo y diagnosticamos retinopatía diabética? Dependiendo del estadio, vamos a, en algunos casos, hacer, cuando no tenemos ningún estadio de retinopatía diabética, seguir con nuestras consultas rutinarias de examinación. Cuando tenemos retinopatía diabética no proliferativa leve o moderada, es importante referirlos, pero no de forma urgente, para una evaluación y para una refracción. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos retinopatía diabética severa, no proliferativa severa, tenemos edema macular diabético o además tenemos retinopatía diabética proliferativa? Estos pacientes son los que hay que referir de forma urgente a una consulta especializada. Entonces, es importante saber que todos aquellos pacientes que son diabéticos tipo 1 tienen que ser vistos en los 5 primeros años del diagnóstico de enfermedad diabética. Los diabéticos tipo 2 tienen que ser evaluados al momento del diagnóstico de la diabetes. Y aquellas personas y aquellas mujeres que tengan enfermedad diabética preexistente y estén planeando quedar embarazadas o que quedaron embarazadas, tienen que ser evaluadas antes del embarazo o en el caso de haber quedado embarazada en el primer trimestre del embarazo. Entonces, es importante que el International Council of Ophthalmology, dependiendo o en base a la clasificación internacional de severidad de retinopatía diabética y edema macular diabético, establece cuáles son las normas básicas de screening y de referencia de estos pacientes. Lo importante de esto es que los pacientes que tienen un estadio severo proliferativo o que tengan edema macular tienen que ser evaluados y referidos con una mayor prontitud y de forma urgente, como ya vimos anteriormente. Y esto independientemente si estamos en presencia de un estadio que tenga estamos en un ambiente que tenga un buen setting para poder atender a estos pacientes, como vemos en los cuadros que les estoy presentando, donde en ambos casos se debe referir y se debe evaluar al paciente que tenga un estadio no proliferativo severo, proliferativo o en algunos casos hasta un estadio no proliferativo moderado, y que en estos pacientes en los que haya edema macular diabético además asociado, todos estos pacientes tienen que ser referidos con urgencia a una consulta especializada, como hablamos anteriormente. Igualmente, ¿cómo debe ser el seguimiento una vez ya estos pacientes fueron evaluados por un oftalmólogo? Es importante también, como les dije anteriormente, que el seguimiento va a venir dado también de acuerdo a la severidad y a la presencia de si tenemos edema macular diabético o no, que afecta el centro de la fobia. Si vemos acá, en aquellos pacientes que tienen edema macular, que tienen un grado severo de retinopatía diabética, todos estos pacientes tienen que ser seguidos en un periodo menor a 3 meses. Y si además tenemos asociado edema macular diabético, el seguimiento de estos pacientes tiene que ser muchísimo mayor para poder así instaurar terapia para esta enfermedad de forma pronta y oportuna. Igualmente cuando tenemos estadios proliferativos, como vemos en las láminas que les estoy presentando. Entonces, ¿qué es lo importante? Que si nosotros tenemos un estadio de retinopatía diabética no proliferativa moderada o peor, es importante referir al oftalmólogo o al especialista en retina. Y si tenemos presencia de edema macular, bien sea que involucre el centro de la mácula o no involucre el centro de la mácula, referir igualmente al oftalmólogo y al especialista en retina. ¿Y eso por qué? Porque es importante instaurar el tratamiento temprano en estos pacientes para evitar así un decaimiento o una disminución de la agudeza visual. Y como vemos en la lámina, el tratamiento puede ser con
fotocoagulación panretiniana, fotocoagulación láser panretiniana, pudiésemos también colocar tratamiento antiangiogénico o, en algunos casos, realizar láseres en rejilla, los cuales actualmente ya no están tanto en uso, a menos que estemos en alguna situación en particular. Entonces, ¿cómo vamos a manejar los pacientes? Cuando tenemos un paciente diabético sin evidencia de retinopatía diabética, o tenemos un paciente con retinopatía diabética no proliferativa leve o moderada, lo más importante es el control metabólico estricto de la glicemia, la hemoglobina glicosilada, los lípidos, la hipertensión arterial y el funcionalismo renal. Si nosotros no hacemos que nuestro paciente tenga un control estricto de esto, nuestro paciente va a seguir progresando como vimos anteriormente. Y esto se los pongo acá abajo. Es importante recordar que el nivel de hemoglobina glicosilada que nosotros debemos aspirar en nuestro paciente diabético, siempre y cuando no tengamos un riesgo de hipoglicemia que afecte o que vaya a afectar el estado de salud del individuo, tiene que ser por debajo de 6.5%. Cuando ya viene el paciente que tiene un estadio más severo, cuando tenemos retinopatía diabética no proliferativa severa, además de las medidas básicas de control metabólico, de glicemia, hemoglobina glicosilada, de los lípidos, de la hipertensión y del funcionalismo renal, es importante en estos casos considerar fotocoagulación panretiniana de forma temprana. Es importante recordar que esto no está recomendado por el TDRS, pero depende de los recursos y también depende de cómo va a ser el seguimiento de estos pacientes y si el paciente va a poder o no acudir a la consulta, control, o si es un paciente que es muy mala conducta y no va a ser consiguiente con los controles que nosotros vamos a establecer, es mejor realizar una fotocoagulación panretiniana de forma temprana y evitar que en estos casos el paciente avance en su estadio de severidad de enfermedad. E igualmente hacer controles muchísimo más periódicos como vimos anteriormente. Si hay o no, y esto va a ser variable dependiendo si hay o no asociación con edema macular diabético. Cuando ya estamos en un estadio muchísimo más severo, tenemos retinopatía diabética proliferativa, es importante saber que el tratamiento básico es la fotocoagulación panretiniana. Y esto va a reducir el riesgo de la pérdida visual en ojos con retinopatía diabética proliferativa, sobre todo en aquellos que tienen características de alto riesgo, en diabéticos tipo 2. Igualmente, se ha considerado actualmente el utilizar de forma coadyuvante los antiangiogénicos, ya que se ha comprobado que esto va a producir una regresión de la neovascularización. Y como les dije anteriormente, el control oftalmológico de estos pacientes tiene que ser muchísimo más estricto y muchísimo más periódico, sobre todo si tenemos asociación o no de edema macular diabético, hasta que logremos llegar a un estado de estabilidad de la enfermedad. Entonces, ¿cuál es la finalidad de la fotocoagulación panretiniana? Inducir la involución de los neovasos y prevenir hemorragia vítrea. ¿Cuáles son esos signos de involución? Cuando tenemos una regresión de la neovascularización, dejando solo vasos fantasmas y tejido fibroso en caso de estar presente, cuando tenemos disminución de la dilatación venosa y cuando tenemos una reabsorción de las hemorragias retinianas. Actualmente, les mencioné anteriormente el uso de los antiangiogénicos en retinopatía diabética proliferativa y el JRCRNet realizó el protocolo ese de estudio que fue publicado ya hace bastante tiempo, bueno, hace poco tiempo, en el cual buscaban comparar, fue un estudio de no inferioridad en el cual se buscaba comparar la eficacia del tratamiento o la significancia del tratamiento en pacientes diabéticos que tenían retinopatía diabética proliferativa y tratar de comparar la no inferioridad de los antiangiogénicos, específicamente el ranibizumab, versus la panfotocoagulación panretiniana. Entonces, este estudio determinó que no hubo una diferencia estadísticamente significativa en la agudeza visual a los 2 años entre los dos grupos. Sin embargo, estableció que la pérdida del campo visual lógicamente iba a ser mayor en el grupo en los cuales se hacía fotocoagulación panretiniana y que los pacientes en los cuales se había realizado fotocoagulación panretiniana tenían mayor tasa de ser sometidos a una vitrectomía vía personal por complicaciones, prácticamente, como vemos acá, un 15% versus un 4% en el grupo de los pacientes en los cuales solo se utilizan los antiangiogénicos.
Sin embargo, lo que llama la atención es también esto que tenemos acá, la tasa de edema macular diabético en ambos grupos. En el grupo de la fotocoagulación panretiniana, la tasa de edema macular diabético fue de 28%. Sin embargo, en el grupo de los antiangiogenéticos, vemos que la tasa fue del 9%. Y esto obviamente por el efecto que van a tener los antiangiogénicos en el edema macular diabético. Importante saber que en un solo paciente se reportó la aparición de endoftalmitis o el desarrollo de una endoftalmitis posterior a una inyección intravitreal de antiangiogénicos. Este es el reporte de los 5 años y vemos, como les dije anteriormente, el grado de agudeza visual o el nivel de agudeza visual a los 2 años era un poco más superior en el grupo en el cual se aplicó la inyección de ranibizumab versus el grupo del láser. Sin embargo, si vemos a los 5 años, ya esa diferencia, que tampoco era estadísticamente significativa a los 2 años, fíjense que era prácticamente igual a los 5 años del estudio, en el análisis de los 5 años del protocolo S. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar del protocolo S? ¿O a qué conclusión se llegó? Que los antiangiogénicos podían considerarse una alternativa viable o, más importante, un coadyuvante para el tratamiento de la retinopatía diabética proliferativa. Pero en los casos en los cuales nosotros deseamos utilizarlo como una alternativa viable, que es importante tomar en cuenta el seguimiento y el compliance del paciente, y que el paciente se comprometa a venir a las consultas de seguimiento y a cumplir con el tratamiento que uno le indica. En el grupo obviamente, de los antiangiogénicos, las visitas eran muchísimo más frecuentes. Y esas visitas muchísimo más frecuentes iban a representar no nada más un costo de tratamiento para el paciente, sino también un costo para al sistema de salud en el cual nosotros estamos aplicando el tratamiento. Igualmente, al final, la preferencia en cuanto al tratamiento es decisión del paciente, siempre y cuando nosotros le expliquemos los riesgos y beneficios de cada uno de estos, de cada una de estas opciones terapéuticas. Sin embargo, es importante considerar que en aquellos pacientes en los cuales tenemos retinopatía diabética proliferativa y además tenemos edema macular diabético, todos estos pacientes se van a ver beneficiados con la inyección intravítrea de antiangiogénico por el efecto positivo que van a tener en el edema macular diabético. Entonces, ya es bien sabido que los anti-VEGF van a tener un efecto significativo no nada más por lo descrito en el protocolo S, sino también hay una serie de estudios como el protocolo T, en los cuales se estableció que el uso de antiangiogénicos en retinopatía diabética va a disminuir el riesgo de progresión de retinopatía diabética proliferativa y mejora la severidad de la misma. En los estudios RISE y RIDE hubo una menor progresión de retinopatía diabética a los 2 años, independientemente del estadio de la retinopatía diabética, y en el estudio VIVID y VISTA, que evaluó otro antiangiogénico, el aflibercept, se determinó que había una mejoría de severidad del estadio de retinopatía diabética. Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos una hemorragia vítrea que puede ser más severa o tenemos una hemorragia prerretiniana severa y además tenemos desprendimiento de retina traccional? Va a estar indicada la vitrectomía con el peeling de estas membranas fibrovasculares, una endofotocoagulación intraoperatoria con la colocación de algún endotaponador dependiendo de la elección del cirujano. ¿En qué casos hay que hacer vitrectomía vía parafrana en retinopatía diabética? Cuando tenemos hemorragias vítreas severas persistentes, cuando tenemos desprendimientos de retina traccionales que afecten la mácula, desprendimientos de retina traccional y retinopatógeno combinado, es decir, un desprendimiento de retina mixto en estos casos, cuando haya proliferación fibrovascular progresiva, cuando tengamos glaucoma neovascular o rubiosis iridis asociada a hemorragia vítrea, tengamos hemorragias premaculares densas persistentes, hemorragia vítrea bilateral o en algunos casos que tengamos catarata densa asociada a hemorragia. Entonces, con esta foto de Caracas, yo espero que el recorrido que hemos hecho a lo largo de la fisiopatología, las características básicas de la enfermedad, el screening, el manejo y seguimiento de estos pacientes, sea importante para recordar que para el 2040 se estima que más de 600 millones de personas tengan diabetes mellitus, que en países en vías de desarrollo con recursos limitados, esta es una enfermedad en las cuales el control no es el mejor y causa ceguera de forma irreversible. Por lo tanto, es importante conocer las guías de diagnóstico, screening, referencia, seguimiento y manejo para evitar esto en estos pacientes. Muchísimas gracias.
Si tenemos alguna duda, alguna pregunta que podamos discutir. Bueno, excelente conferencia, doctor Gan. La verdad que nos hizo un recorrido maravilloso a través de todo lo que tenemos que saber de retinopatía diabética y su manejo. Y de verdad que excelente conferencia. Por aquí hay algunas preguntas y por favor siéntanse en libertad de escribirlas, que vamos a tratar de responder en lo posible. Aquí hay una que dice: ¿qué consideraciones hay que tomar en cuenta en un paciente diabético con y sin retinopatía diabética en la preparación para una cirugía de catarata? Ok. Bueno, esta pregunta es bastante interesante por lo siguiente, porque como sabemos todos los pacientes diabéticos eventualmente van a desarrollar cataratas. Y las cataratas en los pacientes diabéticos es una catarata que es diferente a la de un paciente normal, porque es una catarata que es secundaria a una disfunción metabólica. Entonces, es importante saber que en estos pacientes eh, la disminución de la agudeza visual no nada más puede ser por la catarata, sino también por la asociación de edema macular diabético o por un grado de severidad isquémico a nivel de la mácula. Entonces es importante siempre en estos casos saber si la agudeza visual de estos pacientes está disminuida o no a consecuencia de la catarata, saber cómo están las condiciones metabólicas de este paciente y si están controladas o no. Y además de eso, recordar que en estos pacientes y la preocupación mayor que hay en estos pacientes es si la cirugía de catarata va a generar o va a producir una progresión del estatus de retinopatía diabética que teníamos anteriormente en estos pacientes. Y de acuerdo a lo que está publicado en la literatura, es bastante controversial, porque hay publicaciones que sí establecen que hay una progresión de retinopatía diabética, pero hay publicaciones que no. Pero lo que sí está bien establecido es que en aquellos pacientes en los cuales no hay ningún estadio de retinopatía diabética y se operan de cirugía de catarata, en estos pacientes sí vamos a tener una progresión de retinopatía diabética. Entonces, dependiendo del estadio que nosotros vamos a tener de base en estos pacientes, nosotros pudiésemos establecer o no ciertas medidas terapéuticas. Entonces, cuando nosotros, o sea, por ejemplo, las medidas que nosotros tomamos acá en el departamento en el que yo estoy, es que en aquellos pacientes en los cuales tenemos retinopatía diabética leve, moderada, en estos pacientes, o leve, moderada y severa, sin presencia de edema macular, normalmente lo que hacemos es premedicarlos con antiinflamatorios no esteroideos por lo menos de 7 a 10 días antes de la cirugía y mantener ese antiinflamatorio no esteroideo posterior a la cirugía. En caso de tener presencia o asociación de edema macular diabético o que haya tenido edema macular diabético el paciente, normalmente nosotros pudiésemos utilizar una inyección de un medicamento antiangiogénico de forma intravítrea, bien sea preoperatorio o a nivel intraoperatorio, y además de esto asociar el tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos, o si es un paciente que se va a operar de catarata y que no ha tenido edema macular en ese ojo, pero sí tuvo edema macular en el otro ojo, normalmente también utilizamos una inyección intravítrea antiangiogénica. Pero lo más importante es que en estos pacientes, y obviamente en pacientes con retinopatía diabética proliferativa, sí se recomienda el uso de preoperatorio o intraoperatorio de un antiangiogénico. Pero lo más importante en estos pacientes es establecer si hay o no alguna causa diferente a la de la catarata que está provocando una disminución de la agudeza visual. Y esto puede ser secundario, como les dije anteriormente, de edema macular diabético o un grado de isquemia macular que pudiese explicar eso. La otra cosa que es importante hacer en estos pacientes es siempre hacer un OCT macular preoperatorio y tratar de referirlo a la consulta de retina con un OCT macular preoperatorio, ya que eventualmente tal vez la disminución de la agudeza visual no es por edema macular, sino por alteraciones a nivel de la interfase vitreoretiniana en estos pacientes. Claro. Entonces, y esto con la finalidad de dos cosas. También ya ha sido altamente publicado y altamente demostrado que todos estos pacientes, a pesar de tener una cirugía que ocurrió o que fue perfecta, tienen mayor riesgo de desarrollar edema macular cistoideo pseudofáquico después de la cirugía. Entonces, por eso es importante tratar de saber cuál es el estatus basal de nuestro paciente y en base a eso tratar de establecer
o no ciertas medidas terapéuticas que van a ayudar a disminuir el riesgo de comorbilidades en el postoperatorio de estos pacientes, ¿no? Buenísimo, tremendo, muy buena su respuesta. Bueno, y hay otra preguntita por aquí. En el tratamiento de retinopatía diabética proliferativa, ¿qué papel juegan los antiangiogénicos? Bueno, como expliqué anteriormente, se ha determinado por ciertos estudios, o sea, del DRCR, el protocolo S y el protocolo T, en donde se comparaba, o eran estudios, o sea, por lo menos el protocolo S, que fue un estudio de no inferioridad en el que se buscaba comparar en retinopatía diabética proliferativa la efectividad de utilizar inyecciones de antiangiogénicos, específicamente el ranibizumab, versus la fotocoagulación panretiniana, se vio la efectividad del tratamiento y se estableció que esto podía ser una alternativa o un coadyuvante, como hablamos anteriormente. Igualmente, en estudios de edema macular diabético con antiangiogénicos, bien sea el protocolo T, que busca comparar bevacizumab, ranibizumab o aflibercept, y el RISE que buscaba comparar distintas dosis de ranibizumab, o el Vivid Vista, que era un estudio solo de aflibercept. En todos estos estudios se comprobó que el uso de antiangiogénicos disminuye el riesgo de progresión, mejora la severidad de retinopatía diabética, pero hay que ver la contraparte de esto. La contraparte de esto es que vamos a tener un paciente que mensualmente tiene que venir cada 4 o cada 6 semanas a su control periódico, y cada 4 o cada 6 semanas va a necesitar inyecciones intravítreas hasta lograr la involución de la neovascularización en este paciente. Entonces, es importante tomar eso en cuenta porque eso va a representar un gasto para el paciente. Y obviamente en aquellos pacientes que no van a ser consecuentes con su seguimiento, consecuentes con el tratamiento y que no se comprometen al tratamiento, eventualmente estos pacientes se van a perder y van a regresar prácticamente en estadios muchísimo más severos de enfermedad. Entonces, es en estos pacientes, nosotros tenemos que poner todo en la balanza. Y seleccionar, individualizar muchísimo el tratamiento de la retinopatía diabética y saber en qué pacientes nosotros pudiésemos colocar el antiangiogénico o no como forma de inicio de tratamiento en estos pacientes, ¿no? Perfecto. Bueno, una última preguntita porque esto ha sido intenso. ¿Qué estudios paraclínicos indicaría a un paciente diabético que acude por primera vez a consulta? Okay. Básicamente, nosotros lo que tenemos que buscar es que clínicamente nosotros tenemos que clasificar el estado de retinopatía diabética. Y en base al estado de retinopatía diabética, de una u otra forma, asociar, de acuerdo a los hallazgos clínicos que nosotros tengamos, asociar algún estudio paraclínico complementario a la evaluación clínica que nosotros hayamos hecho. Y este estudio paraclínico complementario nos va a ayudar a nosotros de una u otra forma ver de qué forma nosotros pudiésemos orientar de manera muchísimo más efectiva el tratamiento en estos pacientes diabéticos. Normalmente, nosotros en todos los pacientes diabéticos, lo idealmente sería tratar de realizar una retinografía color y un OCT macular para tener cómo llegó el paciente a nuestras manos y asociar un estudio de angiografía con fluoresceína si vemos la necesidad o si nosotros vemos la necesidad de evaluar áreas de neovascularización, como dije anteriormente, que son dudosas al examen. Eso en primer lugar. La otra cosa que nosotros estamos implementando ahorita acá, yo ahorita estoy en Paraguay en la Fundación Visión y nosotros tenemos acceso a la tecnología de OCT angiografía, es que a todo paciente diabético que viene, bien sea tenga retinopatía diabética o no, el uso de la angiografía por tomografía de coherencia óptica, o sea, un OCTA en todos estos pacientes, con la finalidad de evaluar cómo está la red vascular macular. Y esto toma muchísima importancia porque en los pacientes que tienen un estadio muchísimo más avanzado y tenemos ya al examen clínico un área de isquemia a nivel macular y sospechamos que haya isquemia macular, es en estos pacientes donde este estudio toma muchísima más importancia y muchísimo más protagonismo, porque esto nos puede ayudar
evaluar, nos puede ayudar a evaluar las áreas de no perfusión, las áreas de no vascularización y la separación que vamos a tener entre los plexos vasculares, no nada más en el plexo superficial y en el plexo profundo. Entonces, esto es importantísimo porque de esta forma nosotros pudiésemos cuantificar y correlacionar de forma cuantitativa el grado de agudeza visual con el grado de áreas de no vascularización o áreas de pérdida de vascularización a nivel macular. Eso es lo que Buenísimo. normalmente vamos a hacer. Buenísimo, de verdad, felicitaciones, doctor Gang, por su excelente conferencia y por habernos ampliado con estas preguntas y más información con respecto al manejo de la retinopatía diabética. Los que no pudieron asistir o que han llegado tarde y quieran escuchar la charla, va a estar publicada en nuestra página, en US Ophthalmic, y les agradezco mucho su asistencia. Continúen asistiendo a nuestras charlas educativas, que siempre son de buen provecho para refrescar y actualizar nuevos conocimientos. Bueno, gracias y buenas tardes. Aquí les dejamos los mails por si quieren hacer otras preguntas que no hemos podido terminar de contestar por aras del tiempo. Y gracias otra vez por haber asistido Bueno, a nuestra. muchísimas gracias por la invitación. Gracias a la doctora Sael por la invitación y por tomarme en cuenta para esta actividad y a US Ophthalmics también. Y fue Muchas un placer gracias. haber compartido con ustedes en la tarde de hoy. Perfecto. Bueno, buenas tardes entonces.